Buenas noches, amigas, amigos. Buenas noches de lunes 9 de marzo del 2026. Un videoblog más de Acrisolándonos, buscando edificarnos, superarnos a nosotros mismos, empezando por el ingeniero Saúl Conchas y siguiendo de inmediato con un servidor, Anastasio Conchas, aquí presentes. Bueno, miren, ya ven que hemos venido platicando, compartiendo sobre en el ciclo de la inflación. Ya hemos platicado sobre ella y hemos visto las teorías sobre la inflación, sus causas, el tercer capítulo, efectos sociales, la noche de ayer. Y ahora pues convendría ver en el cuarto capítulo los diversos tipos. Entonces decimos teorías, causas, efectos sociales y ahora los diversos tipos de inflación que han eh, podido clasificar los economistas de diversas épocas, de diversos países, y no es nada del otro mundo, pero procedemos a verlo. Antes quisiera leerles el- la introducción a este capítulo de los diversos tipos de inflación de Henry Hazlitt. Dice, la causa de la inflación de los precios es el incremento de la moneda y el crédito. La causa de la inflación. La cura para la inflación en el corto plazo es frenar de inflar. Es tan simple como esto. Entonces dice, la causa de la inflación es el incremento de la moneda y el crédito. Sin embargo, simple en principio, esta cura de dejar de inflar ofrece frecuentemente complejas y desagradables decisiones de gobierno que tomar. Es casi imposible evitar la inflación con un constante gran déficit presupuestal. Ya ven que el presupuesto general de ingresos y egresos de toda nación, en este caso de México, pues se compone de ingresos y egresos, ¿verdad? Donde se presupuesta lo que se piensa recibir por ingresos, por impuestos y otros conceptos, y en lo que se va a gastar, tratándose de presentarlo equilibradamente. Tanto va a entrar, igualmente tanto va a salir. Y como se presentan déficits, o sea, deficiencias, porque siempre el gobierno, todos los gobiernos en todos los tiempos y en los países, tienden a gastar más de lo que presupuestan o de lo que tienen, casi se parecen a nosotros. Y entonces ese déficit presupuestal donde son más los gastos del gobierno que sus ingresos, casi siempre va a ser financiado por medios inflacionarios. Emisión de moneda, acuñación de moneda metálica e impresión de billetes. Bien, entonces los diversos tipos de inflación lo tomamos nota, hicimos un resumen. Los diversos tipos de inflación son la inflación latente, la reptante, luego sigue la hiperinflación en ese orden, ¿verdad? Hiperinflación o inflación galopante, inflación administrada, inflación anticipada, inflación autogenerada, importada, inflación reprimida, estanflación y la inflación en los países socialistas. Cuando se escribió este libro, pues había muchos países socialistas todavía, ahora ya hay menos. En fin, la inflación latente es cuando
todavía no se nota, todavía no hay aumento general de precios, los hay, pero así muy esporádicos y saltados, unos productos sí, otros no, y esa está latente, porque ya hay dinero, dinero falso, dinero falsificado, por decirle así, circulando, pero todavía no se manifiestan sus efectos. ¿Por qué? Dicen los economistas, porque el dinero cuando recién lo imprime el gobierno y lo mete a la circulación para solventar su déficit presupuestal, entonces ese dinero primero absorbe el valor del dinero que está circulando legalmente, porque como quiera un dinero inflacionario es ilegal, porque no lleva ni la aprobación del Congreso, ni la simpatía del pueblo, mucho menos. Luego viene la inflación reptante. Es leve, leve todavía, ya se empieza a sentir, pero muy leve y se piensa que es algo pasajero, como un dolorcillo por ahí de estómago, de cabeza. Luego viene la inflación abierta, cuando ya el pueblo ya está empezando a sentir, cuando los agricultores dicen, híjole, mano, nomás lo de uno no vale, pero todo lo que compramos está cada vez más caro. Ya se empieza a sentir. Y luego viene la hiperinflación, la inflación galopante, donde ya hasta se pierde el cálculo económico, o sea, se pierde la noción de para qué sirve el dinero, primero como valor de cambio y luego como medida de valor para con el dinero valorar una casa, un carro, un terreno, algo que puede estar a la venta o que alguien quiera comprar. Seguimos con la inflación administrada, donde el gobierno la va controlando, la va sobrellevando, que no se le dispare, que no se note, sobre todo en las épocas finales de su periodo, y, y ahí la llevan. Luego sigue la inflación anticipada, cuando ya se siente que va a venir una inflación, entonces es anticipado que afecta las tasas de intereses en los bancos, en la cuestión crediticia de un país, es una inflación anticipada, suben las tasas de interés. Luego sigue la autogenerada, cuando ya metió el gobierno todo ese dineral que imprimió, ya lo metió a la circulación, hay euforia, se piensa en el pueblo que está en una época de vacas gordas, todo el mundo gasta, el dinero da varias vueltas, la, 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 con ese dinero agarra mucha velocidad de uso y eso empieza a causar problemas de demanda mayor y aumento de precios. Ahí se empieza a sentir más fuerte en los efectos de la inflación en el encarecimiento del costo de la vida. La inflación importada, cuando se dice, no, 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 hay carestía porque todo lo que traen de otros países es más caro y afecta los precios de aquí. No es cierto. La inflación sí puede ser importada cuando, por ejemplo, un país exporta petróleo, café o cualquier cosa que exporte en grandes cantidades. Entonces, cuando viene ese dineral de dólares o de otras monedas y entra a la circulación, esa es otra especie de inflación, no es culpable el gobierno. Muchos gobiernos de inmediato, cuando entra mucho dinero por las exportaciones, de inmediato promueven que se compren cosas en el extranjero, que se invierta, que se hagan inversiones en el extranjero o que en la banca central congele esos fondos, aunque vengan en dólares y los conserven como, como recursos en almacenados, se puede decir esterilizados, que no
que no generen problemas. Y luego tenemos la estanflación, cuando el aumento de circulante es altamente fuerte, muy pues descarado, donde se lleve a cabo y está acompañado de un no aumento de la producción, de hecho hasta en una reducción y de mayor desempleo. Esa es la estanflación y es peor que la inflación. Y luego terminamos con la inflación de los países socialistas. En los países socialistas, cuando hay inflación, que normalmente hay, circula mucho dinero, la gente tiene dinero, pero por decreto están controlados los precios, pero el pueblo pudiendo comprar porque tiene dinero y porque no hay encarecimiento de los productos, solamente se tropieza con un problema: no hay producción, no hay que comprar. Fíjense en los países socialistas. Esto fue en 1980. Ya ahora muchos países socialistas se quitaron de eso. No se quitaron porque era muy boyante su situación. Vayan ustedes a saber por qué hasta la Rusia, que es el ejemplo clásico de lo que es el socialismo, fue de las primeras que se retiró de eso. ¿Por qué? Adivínalo tú, buen adivinador, buena adivinadora. En fin, que eso es lo que quisimos comentarles sobre esta situación y de la inflación. Y solo me resta leerles lo que dice el doctor Milton Friedman, Premio Nobel de Economía 1976 al respecto, para terminar. La inflación no es un fenómeno capitalista ni comunista. Es el efecto del empleo desconsiderado de la máquina de hacer billetes. Su causa fundamental es el aumento excesivamente rápido de la cantidad de dinero con respecto a la producción, que se queda muy por abajo de la producción de la impresión de billetes por parte de los gobiernos. Porque dice, ¿para qué se utiliza ese dinero? Para pagar los gastos del gobierno. Por tanto, termino, la fuente de la inflación, la fuente primordial, es el financiamiento del déficit presupuestario, cuando el gobierno tiene que hacer billetes para acabar de sacar el gasto de su presupuesto de ese año. Esto es en todos lados de nuestro mundo, mis amigas y mis amigos, porque la economía no distingue fronteras. Las leyes de la economía, la ley de la oferta y la demanda, no distingue fronteras. Bien, yo creo que terminamos. El último tema del libro es la inflación en México. No creo que sea conveniente entrarle a ese tema, abordarlo, porque no queremos que digan que queremos hacer quedar mal a nadie, y dos, este libro trata de 1980, un momento histórico que está aparte, pero todo lo comentado es de valor universal y de valor permanente. Muchas gracias por su atención y no me resta más que decirles que hasta la próxima, amigas, amigos.